Ay, si las piedras hablaran, cuántas cosas nos dirían. Sobria, altiva, colosal y legendaria, se halla frente a nosotros la catedral. Sueña la gloria de rudos combates, sueña con cercos de grandes batallas, sueña con cantos de sus trovadores y amores de su castellana. Pero no tienes por qué soñar, no sueñes, despierta y escucha las voces del pasado que hoy tomarán vida. Estas mismas piedras fueron testigos el día de Pentecostés del año 1125 de la investidura como caballero de Afonso Enríquez, que años más tarde se convertiría en el primer rey de Portugal. Pero, ¿quién fue Afonso Enríquez? Afonso Enríquez, nacido en Coimbra o Viseu el 25 de julio de 1109, fue el segundo conde del condado portucalense de la Casa de Borgoña y primer rey de Portugal. Hijo de Enrique de Borgoña, primer conde de Portugal, y Teresa de León, hija natural del rey Alfonso VI y de su amante, Jimena Muñoz. El 22 de mayo de 1112 murió su padre, el conde de Borgoña, en su señorío de la ciudad de Astorga. Con apenas 3 años de edad, quedaba huérfano de padre y heredaba el condado, mientras que su madre se hacía cargo del gobierno del condado durante la minoría de edad de su hijo, con el título de reina, encariñándose con el poder. Durante ese tiempo, Teresa es atacada por las fuerzas de su medio hermana, la reina Urraca I de León, hija legítima del rey Alfonso VI de León y Constanza de Borgoña, teniendo que retroceder desde el margen izquierdo del río Miño. Derrotada, la propia Teresa se refugia en el castillo de Lanoso, donde sufrió el cerco que le fue impuesto por su hermana. Aun en posición de inferioridad, consiguió negociar el Tratado de Lanoso, por el cual logró salvar el gobierno del condado portucalense. Su amistad y relación con el magnate gallego Fernando Pérez de Traba puso en su contra a los nobles portucalenses y a su propio hijo. Durante la minoría de edad de Afonso, Teresa rechazaría entregarle la herencia paterna. En 1120, Afonso Enríquez había tomado una posición política opuesta a la de su madre, quien por su relación con el conde de Traba apoyaba al partido de los Traba. El arzobispo de Braga, Payo Méndez, uno de los más acérrimos opositores de la condesa Teresa, después de haber sido hecho prisionero y liberado posteriormente por mediación del papado, se exilió al Reino de León, llevándose consigo al joven Afonso. En breve, madre e hijo entraron en guerra abierta, siendo las fuerzas de Teresa derrotadas en la batalla de San Mamede en 1128. Como veis, nada parece haber cambiado. Me atrevo a pensar que los pecados de los padres los heredan los hijos. Y así, como Alfonso VI se vio envuelto en una guerra entre hermanos, así se enfrentarían sus hijas Urraca y Teresa. Al repartir sus tierras, Alfonso VI le otorgó a su primogénita el reino de León y parte de Galicia. Pero el sur de Galicia se lo concedería a su hija Teresa. Y así, al igual que Fernando I, su padre, Alfonso VI asentó las raíces de la discordia entre las dos hermanas. Ay, siempre las mismas guerras, siempre los mismos cercos.
Señora, señora, os encuentro muy abstraída en vuestros pensamientos. ¿Acaso estáis pensando en los días tan duros que hemos vivido? Pero no estéis preocupada, si ahora estáis a salvo aquí, en Lanoso. Sí, hemos pasado días muy duros. Muy duros, sí. No le bastaba a mi hermana Urraca con mi derrota, que tuvo que someter el cerco a la ciudad. Para poder liberarla, tuve que negociar con ella el Tratado de Lanoso, pero puso como condición indispensable que yo le jurara vasallaje. Ya ves, estaba pensando que la historia se repite una vez más. Al igual que yo, mi padre y sus hermanos se vieron envueltos en una guerra fratricida por la ambición desmesurada de su hermano Sancho. Disculpad mi ignorancia, no sé mucho de esos acontecimientos. He oído hablar algo de ellos, pero ¿os importaría contarme lo ocurrido? Bueno, yo tampoco sé mucho, solo sé lo que me han contado. Nací 8 años después de que sucedieran los hechos. Según me relató mi padre, mi abuelo, Fernando I, en su lecho de muerte repartió sus tierras entre todos sus hijos. A Sancho le entregó Galicia, a mi padre León, a García le entregó Galicia, que te lo he dicho mal, que se me ha ido un poquito. A García le entregó Galicia, a Alfonso León, a Sancho Castilla, a mi tía Elvira le entregó el señorío de Toro y a Urraca el de Zamora. Pero esta decisión de repartir sus tierras no le gustó a mi tío Sancho, que se consideraba el hijo que tenía el poder de toda la herencia. Entonces, 2 años después de morir mi abuelo, murió mi abuela Sancha y movilizó Sancho todas sus tropas. Todas sus tropas, sí. Entró en el reino de Galicia y conquistó Galicia, mandando a mi tío García a Portugal. Después entró en León y conquistó León. Mientras mi padre se iba a la prisión de Burgos, él entró en León y se coronó rey, logrando así unificar en una sola persona los reinos que su padre había dividido. Pero le faltaba una ciudad, Zamora, una plaza muy importante por su valor estratégico. Intentó sitiarla, pero los zamoranos se resistían. Entonces les impuso un cerco. Ese cerco duró 7 meses y 7 días, hasta que un noble leonés, Bellido Dolfos, se infiltró entre las tropas castellanas y logró matar al rey Sancho. Muerto ya el rey, no tenía objeto el sitio, y Zamora pudo ser librada del asedio. Entonces mi padre, ayudado siempre por su hermana Urraca, se hizo con el poder de todos los reinos, de León y de Galicia. Ya ves qué cosas pasan. Mi tío Sancho, por su ambición desmedida y por la traición a sus hermanos, perdió la vida. No se ofenda, señora. Por esa misma ambición de su tío, se dice que os ha puesto a vos en contra de vuestra hermana Urraca. Son bobadas lo que se dicen por ahí, no las creáis. Cuando me casé con mi esposo Enrique de Borgoña, heredamos el condado portucalense. Después, cuando murió, mi hijo solo tenía 3 años y se quedó huérfano. Mi relación con los Traba puso en contra a los nobles portucalenses y a mi propio hijo. Y tuve que negarle la herencia que le correspondía de su padre. Sí, porque esos nobles manipulaban a mi hijo. Y lo que no quería es que se le tocara su herencia. Su herencia no podía caer en manos inapropiadas. Cuando habláis de manos inapropiadas, ¿os estáis refiriendo a lo mejor a vuestro mayor enemigo, el arzobispo de Braga, Paio Méndez? Pues claro, ese traidor al que tuve que ponerle en libertad después de meterlo en prisión, manipuló a mi hijo y se lo llevó al reino de León.
El joven infante se exilió al Reino de León junto con su tutor, Payo Méndez. Así, a orillas del Duero, en tierras zamoranas, en la magnífica Catedral de Zamora, será armado caballero Afonso Enríquez. Los años venideros se han vuelto convulsos. Las desavenencias entre el bando de los Traba y el gobierno de Urraca son evidentes. Los años alternaron batallas y pactos, pero Urraca no logró arrebatar el condado portucalense y el sur de Galicia a su hermana Teresa. En 1125, Afonso Enríquez entra en la Catedral de Zamora. Sabéis, joven infante, lo mucho que os apreciamos mi familia y yo. No olvidéis que en ausencia de vuestra madre fueron mi hermano y su mujer quienes se hicieron cargo de vuestra educación. Nos hemos ido del condado porque esos Traba no dejarán de utilizaros. Mi madre no se presta razones. Solo le importa el poder, la adoración de los ricohombres y las ansias de ese conde gallego, Pérez de Traba, su amante, de enemistarme en contra de mi tía Urraca de León y mis primos. Pero yo no voy a ceder que esos Trabas se hagan con el poder. Ese es el motivo por el que nos hemos ido del condado. Si me hubieran capturado de nuevo, dudo que hubiesen dejado tiempo a que el papado intercediera por mí. Y a vos os habrían utilizado en su favor. Nuestro siguiente movimiento, como sabéis, es que vos mismo os arméis caballero con vuestras propias manos. Ese acto constituirá simbólicamente el primer gesto de emancipación de los ricohombres que apoyan la causa de vuestra madre, que, como sabéis, está supeditada a la política del obispo Gelmírez, de Santiago y de esos poderosos Traba. Sé que aún soy joven, pero eso no impedirá que luche por mi tierra y, si es necesario, moriré por ella. Si armarme caballero es el primer paso para derrotar a esos Traba, pues bien, estoy de acuerdo con vos. Sigamos adelante. Entonces, comencemos. Os habéis purificado siguiendo las costumbres de la caballería. Os habéis bañado, habéis ayunado y habéis cumplido la vigilia nocturna en la capilla. Ahora sois digno de servir como guerrero de Dios. Así sea, y así me armen caballero. ¿Estáis dispuesto a recibir la orden de caballería? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuesto a mantenerla? Sí, estoy dispuesto. Juro fervientemente luchar por la fe, por mis ideales y por mi tierra. Pues no olvidéis lo jurado. Calzad espuelas, ceñíos la espada. Ahora sois caballero. Alzaos, Afonso, porque, como os digo, ahora sois caballero y ni vuestra madre ni esos Traba podrán volver a utilizaros. Me entristece saber que mi madre será capaz de utilizar este acto en beneficio propio, pero ahora yo soy caballero.
Una vez armado caballero en tierras zamoranas, su madre, Teresa, trató su investidura como un movimiento propio, reclamando que su hijo era el heredero del reino de Galicia. El joven volvió en los años siguientes al condado portucalense, donde consagró su autoridad al vencer a las tropas de su madre. El que sería el primer rey de Portugal también se enfrentó a la invasión de su primo en el año 1127, pero al prometerle lealtad, este desistiría de la conquista. El que sería el primer rey de Portugal logró su emancipación con su investidura como caballero a los pies del Duero. Afonso Enríquez puso en valor su personalidad con 15 años de edad en Zamora, la bien cercada.